que se puede programar, ¿no? Tenemos un dispositivo, pues digamos que virgen o limpio, pues con programación, ¿sí? Con un lenguaje, una interfaz y un lenguaje, pues podemos programarlo y podemos indicarle qué es lo que queremos que haga, ¿no? ¿Sí? Y así podemos encontrar con los microcontroladores, y encontramos las PAL o así otros dispositivos que se pueden programar con otros lenguajes como el VHDL y así, ¿no? Y entonces, pues bueno, todos estos dispositivos que acabo de mencionar, pues que tienen sus orígenes en los bulbos y todo eso, pues y que han ido cambiando, pues están hechos de materiales, ¿no? ¿Sí? Nosotros los tomamos, los vemos físicamente, ¿sí? Pero algo que es importante también mencionar, que también está relacionado con la electrónica, pues es la ingeniería de los materiales, ¿no? este, Porque si recordamos todos los materiales están clasificados en diferentes características, ¿no? Por ejemplo, tenemos sus propiedades ópticas de la materia, las propiedades magnéticas de la materia, tenemos las propiedades eléctricas de los materiales, ¿no? Y que de estas, pues ubicamos los materiales que son buenos conductores y los materiales que no son buenos conductores y que ambos, pues desde luego, ¿sí? Pues tienen pues diferentes aplicaciones, ¿no? Y entonces, dentro de la ingeniería de los materiales, pues entonces partimos de que cuáles son los materiales que son los idóneos para fabricar los dispositivos electrónicos, ¿no? Y entonces, pues aquí entra esta cuestión pues, de los semiconductores, ¿no? Por ahí alguien tiene su micro encendido y lo pueden apagar. Por ahí alguien tiene su micro encendido, muchachos. Más tarea o cosas pendientes que tenga por ahí. Tengo que instalar también los programas. Y, Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, les decía, los materiales pues son muy importantes, ¿no? De acuerdo a sus características, pues entonces vemos las aplicaciones y en el caso de los dispositivos electrónicos, ¿qué materiales son los utilizados? Pues se utilizan los materiales que son los semiconductores, ¿no? Que muchas veces los escuchamos hablar, de los semiconductores, los superconductores, ¿no? Y entonces, pues los semiconductores son los materiales con los cuales se hacen pues todos estos dispositivos que tenemos a la mano, ¿no? ¿Sí? Y entonces, algo que también es importante analizar de semiconductores es cómo es su comportamiento, ¿sí? ¿Qué tipo de comportamiento? Pues lo que sucede dentro de los materiales, ¿no? Porque pues realmente cuando hablamos de un material que es un buen conductor o es un mal conductor, estamos hablando que dentro del material pues tenemos un movimiento de cargas, ¿no? ¿Sí? Y entonces ese movimiento de cargas pues está relacionado propiamente pues con los átomos, ¿no? Y si hablamos de los átomos, hablamos pues de las partículas de las cuales pues están compuestas, ¿no? Que son pues, los protones, los neutrones y los electrones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los semiconductores hay que analizar la estructura atómica de estos materiales, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Qué estructura tiene? Y otras características, ¿no? Que ya ahorita más adelante vamos a ir revisando, ¿sí? Y entonces, pues hay que revisar la estructura del átomo, ¿no? También, por ejemplo, qué órbitas tiene, las capas de los electrones, ¿sí? Su valencia. Otra cosa muy importante son los iones, ¿no? Es muy común que sucede en los materiales semiconductores y conductores, ¿sí? Y entonces, pues resulta que dentro de los materiales más utilizados para la fabricación de los dispositivos electrónicos que vamos a estar revisando, pues está el silicio y está el germanio, ¿no? Y entonces algo que es importante pues revisar, pues es la estructura atómica
del silicio y del germanio, ¿no? Varios son los modelos atómicos que anteriormente no se manejaban, ¿no? Si aquí vemos, por ejemplo, el modelo atómico de Dalton, el de Thomson, y luego vemos el de Rutherford, ¿no? Y cada modelo atómico pues nos explica ciertas características de acuerdo a lo que se pensaba de cuál era el comportamiento atómico de de los átomos, ¿no? Entonces, en el caso de Dalton, pues simplemente una esfera, en el de Thomson, el budín, en el de Rutherford, pues ya se habla de una estructura con un núcleo y electrones orbitando, ¿sí? Pero realmente, pues el modelo atómico en el cual nosotros nos basamos para explicar el comportamiento de los materiales semiconductores, pues es el modelo atómico de Bohr, ¿sí? Que nos dice que el átomo pues es una estructura tipo planetaria, ¿no? En el cual pues en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones y que los electrones, que son partículas que tienen movimiento, ¿sí? Se mueven alrededor de esta formando pues ciertos círculos, ¿sí? Y que están en diferentes radios y que en cada una de estas órbitas pues, podemos encontrar cierta cantidad de electrones, ¿sí? Y que conforme van creciendo, ¿sí? Pues estos electrones tienen una carga y pueden sentirse mayor o menor atraídos debido a esta distancia que tienen con respecto al núcleo, ¿no? Entonces, el modelo atómico de Bohr es en el cual nosotros ya nos basamos para poder relacionarlo, ¿no? Con los dispositivos que nosotros vamos a estar pues analizando, ¿no? Y entonces, pues nos regresamos, ¿no? A la tabla periódica, ¿sí? Que luego es muy importante, pues ver que todos los materiales que existen, pues están clasificados, ¿no? En esta tabla periódica y que una de las características de los materiales pues es precisamente pues el número atómico, ¿no? Que nos dice que todos los elementos pues están colocados en esta tabla periódica de acuerdo al número atómico. Si se fijan, vienen en un orden y luego dentro de esta misma tabla periódica pues hay una clasificación, tenemos los gases, los metales, los no metales y así, ¿no? Y entonces pues el número atómico pues es una forma de clasificarlos y pues, propiamente nos dice que cuál es el número de electrones que tiene pues pues en cierta manera cada elemento, ¿no? Y así pues así encontramos la tabla periódica de los elementos, ¿no? En esta tabla periódica aparte nos proporcionan información de cada uno de los elementos, ¿sí? Desde luego que han aparecido otros nuevos elementos, pues esta imagen que estoy colocando probablemente le falten algunos otros elementos, ¿no? Pero bueno, esta es básicamente que en la tabla periódica es una manera de clasificar y por el número atómico a los elementos, ¿no? Y entonces, pues nosotros aquí tendríamos que ubicar al silicio y al germanio, que son propiamente los que a nosotros nos van a interesar para esta cuestión de los materiales semiconductores, ¿no? Tenemos esta cuestión de los niveles de energía, ¿sí? Los niveles de energía pues son propiamente distancias, son órbitas en donde contienen electrones y que cada una de ellas pues agrupa cierta cantidad de electrones y que aparte están subdivididas en bandas, ¿verdad? Bandas energéticas y que pues cada nivel tiene ciertas capas y denominadas por letra K, L, M, ¿sí? Y entonces cada capa pues tiene un cierto número permisible de electrones, ¿no? ¿Sí? Entonces los niveles de energía en cierta manera son muy importantes porque cuando se presenta la combinación de átomos, ¿sí? Los átomos que se encuentran en las capas más externas son los que tienden a formar, pues ahora sí que los enlaces entre átomos y ya en una gran cantidad de átomos que se enlazan, pues se forman de cierta manera las estructuras cristalinas que ya pues son propiamente
un material ya físico sí, un material físicamente. ¿Sí? ¿Qué otra característica? La valencia. Ahorita que les dije esto de formar enlaces, la valencia es muy importante, ¿no? La valencia pues nos dice, ¿no? Cuáles son de acuerdo a cada uno de los elementos, cuáles son los átomos que están en la órbita más alejada, ¿no? Todos los elementos que acabamos de ver en la tabla periódica tienen una valencia, y la valencia es muy importante. Y en el caso de los materiales que nosotros vamos a ver, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que la valencia es muy importante porque muchos de estos elementos pues van a poder perder o ganar electrones, lo que de alguna manera le va a permitir poder convertirse en materiales más cargados positivamente o átomos más cargados negativamente, ¿no? Y esto pues es muy importante. Los electrones de valencia contribuyen a las reacciones químicas. ¿Qué reacciones químicas? Las que acabamos de decir ahorita, ¿sí? Entonces los átomos más externos, es decir, los de valencia, son los que hacen las reacciones químicas, es decir, hacen los enlaces covalentes. Y entonces estas estructuras ya en una gran cantidad forman propiamente redes cristalinas que forman el material, ¿no? Y la valencia, en cierta manera, tiene mucho que ver con las propiedades eléctricas de los materiales. Por esta cuestión que ya les comentaba, que un átomo puede ganar o perder electrones, ¿sí? Entonces, al perder un electrón, este electrón que por así decirlo, se deslindó del átomo, se convierte en un portador de carga, ¿sí? Y por lo tanto, al estar libre, se puede mover. Y entonces ya se imaginarán que esa gran cantidad de electrones pues formarían la corriente eléctrica que muy bien siempre mencionamos, no que la corriente eléctrica, no, pues la corriente eléctrica es un movimiento de cargas que está, que está relacionado pues a los electrones de, que están libres, ¿no? Y que se pueden mover libremente dentro de un material, ¿no? ¿Sí? Y luego viene esta parte que les comentaba precisamente. ¿Sí? Entonces, tenemos un átomo. Un átomo tiene esa característica de perder electrones o de ganar electrones. ¿Y eso cómo sucede? Pues hasta nosotros mismos estamos influenciados por diferentes fuentes de energía, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la fuente calorífica, ¿no? Entonces, muchos materiales están, por así decirlo, bajo la influencia de diferentes fuentes energéticas, como por ejemplo la que ya dije, la calorífica, pero hay otras como la energía luminosa. ¿Sí? Entonces, esas energías a veces, y bueno, no a veces, le proporcionan energía extra a los átomos, ¿sí? O a los electrones más bien, y específicamente a los electrones de valencia, a los que están más en la capa más externa. Y entonces al proporcionarles energía de alguno de estos dos tipos, estos electrones ganan energía y entonces se deslindan del átomo. Y sucede eso que yo les comentaba, que se convierten en electrones libres, ¿sí? Y por lo tanto ya son portadores de carga. ¿Sí? Y a una gran cantidad de estos portadores de carga, pues forman propiamente pues, la corriente eléctrica, ¿no? ¿Sí? Y entonces, eso puede suceder si el electrón gana energía. Pero hay otra cosa que ya sucedió. Un átomo, acuérdense que es eléctricamente neutro. ¿Sí? ¿Qué pasa si un electrón gana energía? Bueno, pues ya dijimos, se convierte en electrón libre. Pero ¿qué le pasa al átomo? El átomo también queda desbalanceado. El átomo queda más positivo. ¿Por qué? Porque va a tener un protón de más. ¿Vale? Y a eso se le llama ionización. ¿Sí? No es el único fenómeno que se puede presentar. ¿Sí? Así como los átomos pierden electrones, también pueden ganar electrones. ¿Sí? Entonces, un átomo que está eléctricamente neutro puede ganar un electrón, ¿sí? Y entonces también se puede desbalancear y quedar
más eléctricamente negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es cuando hablamos de los iones positivos y de los iones negativos. Y ahorita que estamos mencionando de los iones, en los materiales semiconductores, va a suceder esto. Se va a presentar la ionización, es decir, va a haber átomos que van a ganar y perder electrones y se van a convertir en iones positivos y negativos, ¿sí? Y eso es lo que va a suceder cuando se polarizan, ¿sí? Y no precisamente cuando se polarizan. A nivel ambiente, un material semiconductor, por la influencia de la energía calorífica y de la que ustedes quieran, ¿sí? Va a tener movimiento atómico de los electrones, ¿sí? Algunos van a ganar energía suficiente para desprenderse el átomo, ¿sí? No van a tener un movimiento fijo, ¿sí? Van a tener un movimiento aleatorio dentro del material, ¿sí? Y los electrones, así como ganan energía, también pueden perder energía y volver a caer en algún otro átomo, en algún otro lugar de la red cristalina, ¿no? Y entonces, todos estos fenómenos pues, son propiamente lo que sucede en estos dispositivos que vamos a estar revisando, ¿no? Y luego pues viene esta parte, sí, la clasificación de los materiales con respecto a sus características eléctricas, pues encontramos que hay materiales que son aislantes, es decir, que no son buenos conductores, que no porque no sean buenos conductores no tengan aplicaciones, no, al contrario, tienen muchas aplicaciones, ¿no? ¿Cuántas cosas que si nos enfocamos en nuestra casa nos permiten aislarnos, ¿no? Si nuestra misma computadora, ¿sí? La tocan el teclado, tiene un plástico, ¿verdad? Y aísla de la tarjeta electrónica, ¿no? Y así muchos ejemplos en donde pues vemos que los aislantes son muy aplicados y hay muchos materiales que tienen esa propiedad de ser pues malos conductores y que gracias a esa propiedad de ser malos conductores pues tienen muchas aplicaciones. Y luego tenemos los que son buenos conductores y esos buenos conductores pues hablamos del oro, la plata, el cobre, así, ¿no? Muchos materiales que son buenos con el aluminio. Son materiales que son muy buenos conductores y que también tienen sus aplicaciones, ¿no? ¿Sí? Los conductores, por lo general, se hacen de cobre. Por ejemplo, en el caso de la instalación eléctrica de nuestras casas, pues los conductores que se utilizan ahí son de cobre, ¿no? O hay muchas aplicaciones en donde se utilizan inclusive hasta materiales como el oro, la plata, el aluminio, ¿sí? En aplicaciones eléctricas, pues, debido a que tienen buenas propiedades, pero que a lo mejor no son muy utilizados en otras porque pues de por sí, ¿no? Los conductores pues se lo tienen pues, a robar, ¿no? Pues imagínense que hubiera conductores en la calle de oro, de repente pues se los llevan, ¿sí? Pero bueno, entonces los conductores, ¿sí? Pues son materiales que tienen una característica de conducir muy bien la corriente eléctrica, ¿no? Y luego están los materiales que están en intermedio, ¿no? En intermedio de los dos, ni buenos conductores, ni buenos aislantes, ¿no? Y entonces resulta que dentro de esta característica, pues encontramos a estos dos, los que acabamos de mencionar. El silicio y el germanio van a ser dos materiales semiconductores que van a ser utilizados para la fabricación de dispositivos electrónicos, ¿no? Y entonces pues tenemos el aislante, pues ya dijimos, ¿sí? Los aislantes, si tenemos un material aislante y lo influenciamos o le colocamos una fuente externa, los átomos que están más afuera, o sea, los electrones de valencia, necesitan mucha energía para poder desprenderse del átomo. ¿Okay? En el caso de los materiales conductores, pues que creen que es todo lo contrario. Los materiales conductores con poca energía, los electrones que se encuentran en la última capa, ganan energía, ¿sí? Y muy fácilmente se mueven a la banda de conducción, es decir, a convertirse en electrones libres. Y
ahorita vamos a poner una imagen de esto que les estoy mencionando, de la banda de valencia y de la banda de conducción, ¿sí? Entonces, los átomos que se encuentran más alejados, pues con poca energía pueden ganar y convertirse en electrones libres, ¿no? Y pues los de los materiales que ya mencionamos, el cobre, la plata, el oro, el aluminio, ¿sí? Otra cosa que es muy importante, vean, estos materiales tienen un electrón de valencia. Entonces, ese electrón de valencia gana energía y ¡zas! Queda pues libre, y entonces por eso estos materiales pues son muy buenos conductores, ¿no? Otra característica es que estos átomos no están muy ligados al átomo, entonces con poca energía pueden convertirse en electrones libres, ¿sí? En el caso de los semiconductores, pues quedan en medio, ¿no? Sí. Entonces, pero desde luego que también con ganando energía los electrones de valencia de estos materiales pueden convertirse en electrones libres, ¿no? Y aquí tenemos precisamente, los semiconductores se encuentran en un valor intermedio entre estos dos. Otro término también muy importante es que siempre hablamos de un material intrínseco, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es un material puro. O sea, si hablamos del silicio, es puro silicio, ¿sí? Es decir, un silicio sin impurezas, o es un material que no tiene impurezas, ¿sí? Entonces, cuando decimos es un material intrínseco, es solamente silicio, es solamente hierro, ¿no? Entonces, nosotros para revisar esta cuestión de los materiales semiconductores utilizados en los dispositivos electrónicos, nos vamos a enfocar nada más en estos dos, ¿no? Sí, puede que haya otros materiales. Nosotros en nuestro curso solamente vamos a mencionar estos dos y específicamente el silicio, ¿sí? Ahora, ¿qué características tienen estos dos materiales? Otra vez, la valencia. Si se acuerdan, habíamos hablado que la valencia es, es muy importante, ¿no? Porque le da la característica eléctrica a los materiales. Entonces, ¿qué valencia tienen estos dos? Pues resulta que tienen valencia 4, ¿ok? Y entonces, vamos a empezar a revisar qué es lo que le pasa al silicio, qué es lo que le pasa al germanio, ¿sí? A nivel atómico, ¿sí? Porque ya cuando tenemos un dispositivo como por ejemplo un diodo, ¿qué es lo que le pasa al diodo internamente que hace, pues, que hace esa función el diodo? El diodo tiene un comportamiento todos, pero me estoy yendo al diodo porque es el primero, es el primero y el más sencillo, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que le pasa al diodo? Nosotros vemos que conduce y no conduce, pero ¿por qué hace eso? Pero eso tiene que ver con el tipo de material, ¿sí? El tipo que es semiconductor, específicamente qué material es, que es silicio, y qué es lo que le sucede a nivel atómico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Chicos, chicas. No, perfecto, todo bien. No, profe, Yo, todo entendido. yo Todo bien, profe. rápido, si podía regresar a las diapositivas 5 y 6, por favor. Ok, 5 y 6. Esta, mira, el 5, pues es esto. Y la diapositiva 6. Ah, disculpa, la 4, la 4 y 5. Este es el modelo atómico de Bohr. Sobre esto del modelo atómico de Bohr, pues solamente mencioné algunos, pero si ustedes revisan, hay varios modelos atómicos, ¿no? Cada modelo atómico pues tiene pues su propia característica, que desde luego que esos modelos ya tienen mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? No quedan como referencia a que es el que realmente pues es el que nosotros nos basamos, ¿no? Para poder estudiar pues qué es lo que le sucede al material pues internamente, ¿no? Ok. Y entonces, Gracias, profe. la primera actividad
es instalar este software, ¿sí? Este software que es el Cocodrile Technology 3D. ¿De quién ya lo instaló? ¿Sí? ¿Quién ya lo instaló? Yo, ¿Sí? Ok, lo voy a abrir. ¿Sí? Entonces aquí le ponemos Crocodile, ¿sí? Y se fijan, este es el 3D, ¿vale? Hay otra versión que se llama el Cocodrile Clips, también lo podemos utilizar, pero la idea es que utilicemos este. Este es una versión mejorada del anterior, ¿sí? Y pues tiene varias ahí cosas que son interesantes para que nosotros trabajemos. Y les menciono esto porque ¿cuándo tenemos la otra clase? ¿El mañana o el viernes? El El viernes. viernes. El viernes, ok. El viernes nos conectamos y si no, pues ahorita mismo, pues ya empezamos a ver algo aquí del simulador y y, y pues bueno, déjenme sacar la continuación de la presentación porque creo que nada más abrí una. Ok, ya abrí la... Vamos a continuar otro ratito aquí con esto que estábamos hablando del comportamiento de las bandas de energía. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, fíjense, habíamos hablado de esto, de los átomos y todo esto, y esto es bien importante porque, como les decía, cuando los dispositivos electrónicos los alimentamos con voltaje alterno, con voltaje directo, pues suceden varios fenómenos a nivel atómico, ¿sí? Que hacen que el dispositivo pues haga la función para lo que fueron diseñados, ¿no? ¿Sí? Entonces, un ejemplo, el diodo. Dices, el diodo hace esto, sí, pero ¿por qué lo hace? Lo hace porque a nivel atómico, cuando lo alimentamos con directa, es decir, con voltaje directo, sucede esto. Y luego, pero no nomás con directa, ahora lo voy a alimentar con alterna. ¿Qué crees? Que cuando se alimenta con alterna, el diodo hace esto, este es su comportamiento, sí, pero a nivel atómico sucede esto, ¿sí? Y entonces, pues esto es como la base de funcionamiento de los dispositivos. Primeramente, los materiales, lo que sucede internamente, ¿sí? Y otra cosa muy importante que es la combinación de los materiales, para que el dispositivo pues haga la función para lo que fue diseñado, ¿no? Y entonces, esto que les comento, habíamos hablado de los materiales, conductores, semiconductores y valencia. Y mencionamos que la valencia es muy importante, ¿sí? Una manera también de ver el comportamiento de estos materiales, estos tres, ¿sí? Es por medio de las bandas de energía, ¿sí? Entonces, nos centramos en la capa de valencia. Ya dijimos que la valencia son los electrones más externos. Pues entonces hagan de cuenta que a eso se le llama capa de valencia, ¿sí? Entonces, la capa de valencia es donde se encuentran los electrones de valencia, ¿sí? Y luego hay otra banda que se le llama la banda prohibida, que es un espacio energético, ¿sí? Que puede ser o muy grande o muy pequeño, dependiendo del tipo de material, es decir, aislante, conductor o semiconductor, ¿sí? Y entonces, esa sería la segunda banda. Y luego tenemos otra banda, ¿sí? Entonces, primera banda, valencia. Segunda banda, banda prohibida. Tercera banda es la banda de conducción. ¿Qué es la banda de conducción? La banda de conducción es cuando el electrón ya se convirtió en electrón libre, ¿sí? Y por lo tanto, pues ya se convirtió en un portador de carga, ¿no? ¿Y qué significa esto? Tenemos tres bandas: valencia, prohibida y conducción. Cuando tenemos un átomo que está influenciado por una energía externa, ya vimos calorífica o lumínica, pues estos electrones de valencia ganan energía, ¿sí? Entonces ganan energía
y se desprenden del átomo y entonces pasan de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Cuánta energía necesitan? Pues eso lo podemos ver aquí gráficamente, ¿sí? Entonces, para un aislante, ¿sí?, me dice que un electrón que se encuentra en la banda de valencia necesita una gran cantidad de energía para pasar a la banda de conducción, es decir, convertirse en electrón libre. ¿Ok? Y luego tenemos el siguiente caso, que es el semiconductor. El conductor nos dice, si tengo un electrón en la banda de valencia, esto es lo que necesitaría para pasar a la banda de conducción. Si ven la diferencia de energía, pues aquí es menos. ¿Qué significa? Que aquí con menos energía paso de aquí a acá, ¿vale? Por lo tanto, pues, si dice, el aislante necesita una gran cantidad, este necesita un menor. Pero ahora observen el conductor, ¿sí? El conductor me dice, no, pues, ¿sabes qué? Ambas capas de valencia y conducción están traslapadas, es decir, están unidas. Entonces los electrones de valencia, no, pues con cualquier energía, pum, pasan a la de conducción. ¿Ok? Y por eso son buenos conductores. En el caso de estos dos, aquí también un electrón puede perder energía y entonces caer otra vez a la banda de valencia y ocupar, sí, y unirse a algún átomo. Aquí pasa algo así, pueden ganar, pueden perder, y aquí se están moviendo en ambas, pues en ambas bandas. ¿Ok? Y eso pues es algo de lo que, pues de lo que sucede, ¿no? Internamente, pues en estos dispositivos, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. ¿No? Ok, y entonces, pues bueno, ya con esto vamos a terminar la sesión de hoy, pues nomás para ir empezando. Entonces, ¿cuáles son los materiales que vamos a revisar? El silicio y el germanio. De estos dos, este es el más importante. De hecho, el diodo, el transistor, todos esos se hacen de silicio, ¿sí? Por eso le dicen que el Valle del Silicio, ¿verdad? Que todos los, ahí en Estados Unidos, aquí, que el Valle del Silicio aquí en Guadalajara, ¿no? Pero, y el germanio se utiliza. De hecho, hay algunos dispositivos que se hacen de germanio, pero realmente todo es el silicio, ¿no? Entonces, pues aquí nos dice, el silicio es por mucho el más utilizado para todos, diodos, transistores, circuitos integrados y otros dispositivos semiconductores, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en ambos? La valencia, otra vez. Acuérdense, la valencia es muy importante. ¿Cuánta valencia tiene el silicio y el germanio? Tienen valencia 4, ¿sí? Valencia 4 y tiene valencia 4, ¿sí? Y los electrones de valencia, ya dijimos, son los que hacen los enlaces químicos y estos átomos, ¿sí?, cuando ganan energía, pum, se desprenden. Y entonces, este átomo se convierte en ion, ya sea en ion positivo o en ion negativo. ¿Ok? Y eso es lo que sucede. Entonces, ¿cuál es el más importante? Pues en este caso, pues es el silicio. ¿Ok? Y luego viene esto que les comentaba, ¿sí? Los electrones de valencia son los que hacen los enlaces químicos. ¿Qué tipo de enlaces? Pues los enlaces covalentes, ¿no? Y entonces, ¿qué es un enlace? Pues es, ¿sí?, si el silicio tiene 4 de valencia, ¿sí?, pues resulta que los electrones de valencia se comparten entre átomos. Entonces tenemos un átomo aislado, tenemos otro átomo de silicio, ¿sí? Estos se juntan en un enlace químico, en un enlace covalente, y entonces ya tenemos dos átomos unidos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que de los cuatro electrones, un electrón se combina con otro electrón del otro átomo y se forma un enlace covalente. Y así sucesivamente se van uniendo y compartiendo electrones para formar, pues ahora sí que lo que se conoce como una red cristalina, ¿no? Entonces, ese es
el enlace covalente, ¿no? En el caso del germanio sucede lo mismo, tiene valencia 4 y los átomos de germanio comparten un átomo, ¿sí? Depende, ahorita vamos a ver cómo se van colocando, ¿sí? Pero se van uniendo para formar estos enlaces químicos, ¿no? Y aquí pues vemos precisamente lo que les comentaba. En este ejemplo vemos los enlaces covalentes de 4 átomos de silicio, ¿no? Entonces, pues vean, tenemos este átomo tiene 4 de valencia. Entonces, fíjense, compartió un átomo con otro con otro con y otro con este. Entonces, compartió todos sus átomos, sus electrones de valencia, perdón. Este compartió 1 y tiene 3. Compartió 1, tiene 3. Compartió 1 y tiene 3. Pero ¿qué pasa si aquí arriba hubiera otro átomo? Pues entonces hagan de cuenta que este átomo se uniría con y el de abajo con y así sucesivamente. Se fijan, podemos ir uniendo átomos, ¿sí? De valencia 4, y entonces esta es la manera en que se representarían propiamente pues los enlaces covalentes en los materiales, en este caso del silicio, ¿no? Entonces, si seguimos poniendo aquí átomos, sí, pues aquí la red va creciendo, y entonces pues forma lo que ya les comentaba, eso es una red cristalina. ¿Sí? Una red cristalina ¿de qué? De material intrínseco, es decir, material de silicio puro, o sea, solamente átomos de silicio. ¿Ok? Bueno, entonces yo creo que aquí le vamos a cortar. Y pues bueno, nos vemos, yo creo la siguiente sesión. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que empezamos a revisar del día de hoy. Yo, profe, pero es más que nada sobre el software. Haga de cuenta que lo busquen, pero me aparecen varias opciones, no sé a cuál hacerle caso. Como varias opciones. ¿Quién ya lo instaló? Yo ya. Yo, profe. Yo ya. ¿A qué opciones te refieres? O sea, no sé si yo lo busqué mal o algo, o hay una página oficial para por descargar. Pues no, creo que hay varios lugares donde lo puedes descargar. Sí, o sea, Búscalo en YouTube. Sí, Carlos. Que lo busque en YouTube. Hermano, Sí, de hecho, tengo un link, si quieres ahorita te lo mando. Si me haces el favor, Fernando, sí, porfa. Simón, lo voy a mandar al grupo. Va, gracias, pana. Muy bien. Y ahí en el YouTube hay un pequeño video donde te dice dónde y cómo, y se instala muy rápido, no pesa mucho. Entonces, pues, entonces, ¿cuál es la tarea con la que se quedan ahorita? Instalar el software. De hecho, como quien dice, la práctica 1. ¿Sí? La práctica 1, y con esa nos quedamos en esta primera sesión. ¿Vale? Y entonces la sesión de este viernes, vamos a trabajar un poquito con el software. Va a ser algo rápido. Más que nada para que vean cómo se utiliza. La primera práctica vamos a ver instrumentos de medición virtual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el amperímetro virtual, que vamos a tener de dos tipos: el amperímetro de corriente directa y el amperímetro de corriente alterna. Y vamos a ver también los voltmetros, sí, que vamos a tener también para los dos casos: el voltmetro de corriente directa y el voltmetro de corriente alterna, ¿no? ¿Ok? Y así, pues, esa sería lo que vamos a hacer el día, nomás para que empiecen así a utilizarlo. Y pues, puede que ya les deje les subo la práctica y les digo, no, ya quédense ustedes haciendo su primera práctica. ¿Ok? Sale, profe. Sí. Ok. O al menos, yo creo que ahorita no, más bien que instalen todo, y el viernes que ya lo instalen, ya entramos y ya. Acuérdense que para cada sesión les mando un enlace. Otra cosa, el Meet no se cortaba, ya se corta.
Ya me empezó a pasar en algunas clases. Entonces, creo que dura como una hora. Dura como una hora y luego ya te da como un tiempo de si te avisa, pues te dice, tienes 5 minutos y desconecto a todos, ¿no? Entonces, digo, para si eso sucede, acuérdense que en Classroom vuelvo a crear otro enlace y en Classroom en ese momento lo pongo. O sea, nos desconecta, creo en ese momento una clase que es muy rápida y vuelvo a poner el enlace en Classroom. Entonces ahí, en cuando nos saca, luego se van a Classroom y ahí van a encontrar la nueva sesión. Sacas